Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. Es un gusto saludarles de manera virtual en esta segunda conferencia de nuestro ciclo de conferencias magistrales del periodo de primavera 2020 del posgrado interinstitucional en Derechos Humanos. Saludamos a nuestros colegas de distintas sedes de este posgrado, también a nuestros invitados, invitadas externas. Es un gusto tenerlos por acá. El día de hoy vamos a presentar a el doctor Ricardo Bernal, que nos ofrecerá una conferencia titulada Una revisión crítica de la noción de ideología de género en los discursos antiderechos en el México contemporáneo. Antes de darles la palabra, quiero darle la palabra al doctor, quiero hacer una breve presentación y explicar muy rápidamente cuál será la dinámica de esta sesión. El doctor Ricardo Bernal Lugo es profesor investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle, Ciudad de México. Es doctor en Humanidades con línea en Filosofía Moral y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Ha realizado estudios doctorales en la Universidad París 8 de Vincent Saint-Denis y una estancia de investigación en la Universidad París de Nanterre. Junto con Gerardo Ambrís ha coordinado el libro El Derecho contra el Capital en 2016 y ha publicado más de una decena de artículos en revistas nacionales e internacionales, y también ha editado y traducido la obra Para una refundación del marxismo del filósofo francés Jacques Vide. Recientemente ha coordinado los volúmenes colectivos Justicia, Reconocimiento y Paridad de 2019 y Dimensiones de la Desigualdad en México del año 2020. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y además es un colega y un amigo muy querido y muy cercano a nuestro posgrado, que forma parte del núcleo académico ampliado de este proyecto de posgrado. Le doy la palabra un momento. Solamente les pido por favor que mantengamos los micrófonos apagados y que si tienen alguna pregunta la formulen en el chat para que al final podamos dar un espacio de discusión e intercambio con el doctor Ricardo Bernal. Adelante, Ricardo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Mario por la presentación. Gracias a todas, a todos por estar aquí. Y bueno, voy a tratar de presentar los adelantos de un trabajo que sigue en desarrollo de parte de un proyecto de investigación en el que hemos colaborado varias personas, entre ellos el propio Mario y otros investigadores de aquí de mi propia universidad. Y bueno, espero que al final se genere como algunas preguntas, aclaraciones, algún tipo de ideas que también ustedes nos puedan sugerir. Lo que vamos a presentar está como sujeto todavía a múltiples debates y algunas aclaraciones que todavía se pudieran hacer. Entonces voy a compartir pantalla. Ustedes simplemente les pediría que me dijeran si alcanzan a ver la presentación. No sé si ya se ve. Sí, ya se ve. Gracias. Bueno, voy a tratar de ser rápido porque la presentación es un poco larga para que sobre todo dé tiempo al día. Bueno, como ya señaló Mario, la presentación se llama Una revisión crítica de la noción de ideología de género en los discursos antiderechos en México, y básicamente vamos a tratar de analizar cómo ha operado esta noción, ideología de género, en un conjunto de discursos que han surgido en los últimos 20 años, particularmente en Europa, y que en los últimos 10 años han cobrado cada vez más importancia en México. Nos interesa mucho entender la lógica discursiva que hay detrás de ellos y tratar de hacer una especie de tipología de aquellos discursos que se oponen al paradigma y al principio de igualdad propio de la modernidad, y cómo poder enfrentarlos en el espacio público. Y quisiera enmarcar la presentación general bajo el tema más amplio de la libertad de expresión. Esto, por lo que veo aquí en un posgrado institucional de Derechos Humanos y con colegas que veo que también hay de filosofía, pues ya lo tendrán como muy claro, pero no está de más hacer una serie de precisiones al respecto. Como ustedes saben, la libertad de expresión es una precondición de la democracia, ya que permite la pluralidad de opiniones y la crítica al poder. Está protegida tanto por el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y evidentemente por múltiples tratados internacionales. Sin embargo, como también todos ustedes saben, la libertad de expresión también tiene límites, ¿no? La libertad de expresión no es un derecho absoluto. En el caso específico de México, está limitada tanto
por los casos en los que se afecten los derechos de tercero, cuando se provoquen delitos, cuando se altere el orden público o la seguridad nacional, ¿no? Estas son las causales que establece el artículo 6 constitucional para limitar la libertad de expresión. Pero además, y esto es lo que más nos resulta interesante a nosotros para este tema en particular, es que como todos ustedes saben, existe una tensión entre la libertad de expresión y el derecho a la no discriminación, que a su vez implica una tensión entre los dos grandes principios modernos de nuestra concepción del Estado y de su legitimidad. El principio de libertad y el principio de igualdad, lo que Etienne Balibar llamaba la égalité, que sería como la brújula que ordena el principio racional de la modernidad, ¿no? Bueno, sobre esta tensión entre libertad de expresión y el derecho a la no discriminación, existen algunos argumentos encontrados, ¿no? Por una parte, existen quienes defienden que los discursos que promueven la discriminación no solo afectan el ideal democrático de igualdad, sino que en último término restringen la libertad de expresión en tanto que reducen la influencia de ciertas voces, ¿no? Desde esta perspectiva, permitir la libertad de expresión de manera absoluta, incluso aquellos discursos que promuevan la discriminación, implicaría no solo una afectación al principio de igualdad, sino que también minaría la propia libertad de expresión porque reduciría la influencia de las voces que son sujetas de actos de discriminación o de ideas que promuevan la discriminación. Por su parte, sin embargo, existe un contraargumento según el cual la restricción de la libertad de expresión en aras de defender el derecho a la no discriminación puede vulnerar la libertad de opinión, eliminar la pluralidad democrática y, en última instancia, puede generar formas de persecución que atentan contra los propios derechos, ¿no? Frente a esta tensión, múltiples académicos han dado una posible solución y un principio rector que nos podría guiar para poder enfrentar esta tensión entre derechos es que para evitar vulnerar el derecho de los individuos, la pluralidad democrática, se debe buscar la más amplia protección de la libertad de expresión, exceptuando aquellos casos en los que se pueda acreditar que ciertas expresiones provocan una afectación objetiva en los derechos de otras personas, ¿no? Y aquí el elemento fundamental es acreditar objetivamente la afectación en los derechos, ¿no? Por parte de esos discursos. Y aquí la pregunta que surge, evidentemente, es qué pueden los discursos, o si los discursos en realidad pueden limitar los derechos. Desde ciertas visiones, por ejemplo, en el paradigma norteamericano de la primera enmienda, parece que en realidad hay pocas restricciones a la libertad de expresión y hay argumentos que señalan que los discursos no son acciones que vulneren los derechos. Sin embargo, pues parece que hay evidencia sociológica, psicológica e histórica que muestra que hay un vínculo entre discursos que incitan a la violencia y actos violentos, ¿no? Esto se puede ver, por ejemplo, en la propaganda, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y la sociología, la psicología y la historia han dado argumentos muy claros al respecto. Entonces, bueno, un criterio fundamental es si se puede acreditar una prueba de daño por parte de los discursos. Esta idea, de hecho, está planteada ya en el caso mexicano. La Suprema Corte de Justicia, en su tesis 1A, CL/2013, establece una tipología de los discursos que pretende al mismo tiempo no considerar todos los discursos negativos o que nos puedan considerar, que podemos considerar molestos como algo que debe ser restringido, porque esto limitaría la libertad de expresión, pero también establecer un límite para aquellos discursos que puedan promover la violencia. Y hacen una distinción que tiene, basada en lo que yo llamo aquí, de manera un poco técnica, una especie de especificidad teleológica. Esto es que distinguen a los discursos no tanto por sus contenidos, sino por sus fines. Entonces, en esta tesis se distingue entre expresiones generales de rechazo, por una parte, y discursos de odio, por otra parte. Las expresiones generales de rechazo, dice la tesis, son aquellas expresiones que pueden resultar contrarias a las creencias y a las posturas mayoritarias, que incluso pueden generar molestia o inconformidad en torno a su contenido, pero cuya finalidad no, simplemente se agota en la fijación de una postura, en fijar una postura. Y distinguen de estas expresiones generales de rechazo los discursos de odio, y caracterizan estos discursos como aquellos en donde se encuentran expresiones encaminadas a un fin práctico consistente en generar un clima de hostilidad que a su vez pueda generar acciones de violencia, ¿no? Entonces, esta distinción ya está planteada en la propia Suprema Corte de Justicia
Sin embargo, ¿no? En un trabajo, digamos, no tanto jurídico, sino en términos filosóficos, normativos, que también nos puede servir como una guía para analizar empíricamente los discursos, nosotros hemos estado trabajando una suerte de tipología de lo que llamamos, esto se puede debatir o reformular, discursos antigualitarios. ¿Sí? Discursos que de una u otra manera se oponen al principio de igualdad que guía el ideal de legitimidad del Estado moderno, y que sin embargo, a diferencia de lo que suelen plantear ciertos autores, no todos pueden ser catalogados desde nuestra perspectiva como discursos de odio. De hecho, por ejemplo, el artículo 19 tiene una distinción al respecto, pero a todos los llama discursos de odio en con distintas características. A nosotros nos parece que, por lo menos en términos de su manifestación, su contenido y su finalidad, podremos hacer una serie de distinciones. Esta tipología es provisional y está sujeta a cualquier tipo de crítica. Entonces, nosotros en el trabajo que estamos haciendo, distinguimos entre tipos de discursos de acuerdo a su contenido y su finalidad. Por un lado están los discursos de odio, que tendrían como contenido las expresiones que incitan a la violencia y a la hostilidad, y cuya finalidad sería dañar o en el extremo eliminar a grupos de personas, ¿no? Los discursos que incitan al genocidio, que apelan a actuar violentamente, que incitan a actuar efectivamente a través del daño o la eliminación en el extremo de otras personas. Distinguimos de estos los discursos pro discriminación. Les llamamos discursos pro discriminación para no considerar los discursos discriminatorios. Hay un texto interesante del doctor Rodríguez Cepeda que justo menciona que si los llamamos discursos discriminatorios estaríamos asumiendo de entrada a priori que los discursos son capaces de generar discriminación. Nosotros llamamos discursos pro discriminación porque son discursos que se muestran favorables a acciones, prácticas que limiten los derechos de las personas y que fomenten la desigualdad. Estos discursos promoverían explícitamente la desigualdad formal y sustantiva y su finalidad sería restringir los derechos y las libertades. Y después habría dos tipos de discursos, que serían los discursos prejuiciosos o estigmatizadores. Estos discursos en realidad reproducen más bien prejuicios y estereotipos sobre grupos e individuos y su finalidad no es directamente restringir los derechos o incitar acciones violentas, sino expresar diferencias de posturas en el espacio público. Diferencias que pueden estar basadas en prejuicios y estereotipos, pero que desde nuestra perspectiva no pueden ser considerados ni discursos de odio ni discursos de pro discriminatorios, que serían aquellos que podrían estar de una u otra manera limitados por el Estado, sobre todo los discursos de odio si tendrían una restricción estatal. Y finalmente los discursos de descalificación, ¿no? Que atribuyen características negativas a actores particulares y su finalidad es desacreditar a personas concretas. Por ejemplo, seguramente todos escucharon esta campaña de traidores a la patria. Algunos las colocan como discurso de odio, desde mi perspectiva no sé si, ¿no? En todo caso sería un discurso de descalificación, pero sería un exceso considerado como la promoción de discursos de odio. Bueno, ¿por qué es importante esta tipología provisional que está sujeta desde luego a debate? Porque el análisis que nosotros hacemos de lo que llamamos discursos antiderechos implica un caso muy particular cuya peculiaridad supone una serie de dificultades al momento de saber cómo confrontar, cómo dialogar, cómo o qué hacer con estos discursos. Yo quiero hacer aquí una distinción, digamos, teórica. Esta tipología de discursos de odio, discursos por discriminación, discursos prejuiciosos estigmatizadores, digamos, está en el nivel teórico, pero por razones que voy a explicar en un momento, lo que llamamos discursos antiderechos sirve para caracterizar un conjunto de discursos empíricos, ¿no? Son discursos que circulan en el espacio público. Bueno, este caso particular de discursos antiderechos son un conjunto de expresiones, lo que algunos autores llaman una coalición de discursos, que ha cobrado relevancia en el espacio público quizás en las últimas 2 décadas, y que sin embargo ha encontrado en la noción de ideología de género, ahorita me voy a detener en esto, una especie de elemento que aglutina una serie de narrativas diversas, ¿no? Entonces, la noción de ideología de género sirve como un elemento aglutinador. Pero además, y esto es lo que más me interesa en este punto de la conferencia, es que son expresiones ciertamente basadas en prejuicios y estereotipos, que sin embargo se enuncian como discursos en favor de la igualdad.
A diferencia de lo que nosotros llamamos discursos pro discriminación, estos discursos no se enuncian directamente como discursos que estén en contra del principio de igualdad. Y, de nuevo, aunque reproducen prejuicios y estereotipos, y aunque su contenido puede derivar en posiciones que buscan restringir los derechos, estratégicamente se plantean como discursos que no expresan y no incitan directamente al odio y que están en el lindero, en los límites de expresar directamente o apoyar formas discriminatorias. Y esta peculiaridad los convierte en un tipo de discursos muy, muy específicos que resulta difícil de tratar en el espacio público. Bueno, dicho esto, me quisiera entonces detener específicamente en qué es aquello lo que llamamos discursos antiderechos. Para hacer una especie de relatoría de lo que ha ocurrido, yo pondría como antecedentes de la emergencia de este tipo de discursos particulares. Son un conjunto de discursos que desde luego ha existido desde siempre, discursos de odio, discursos antiigualitarios, discursos que promueven la discriminación, pero la peculiaridad de los discursos antiderechos son estos elementos que les acabo de comentar. Bueno, estos discursos tienen como antecedentes, desde mi perspectiva, que a principios del siglo XXI, quizás desde finales del siglo XX, en Europa y América, se registró lo que Paternotte y Couar llaman una primera oleada de manifestaciones en contra de tres propuestas específicas. Primera, la propuesta para legalizar el matrimonio igualitario. Segunda, la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Y tercero, la despenalización del aborto, ¿no? A partir de finales de los años 90, principios del 2000, comenzó a haber un conjunto de manifestaciones en el espacio público que se oponían a estas tres propuestas de legislación, en todos los casos. Pero muy específicamente desde 2010 hubo una icónica movilización en Francia, y es particular que sea en Francia, porque, como ustedes saben, tiene una tradición republicana muy importante, en lo que se ha denominado la Manif pour tous, la manifestación por todos, que fue como el detonador de un conjunto de movilizaciones importantes en diferentes países. En Alemania, en Croacia, en Irlanda, en Hungría, en Polonia, en Rusia, y en América Latina, en Argentina recientemente, en Brasil, en Colombia, en Chile, en Costa Rica y en México. En todos estos casos, estos grupos han salido a manifestarse en contra de alguna de estas tres medidas específicas, incluyendo más recientemente la educación sexual, ¿no? Entonces, ¿qué caracteriza estas manifestaciones? Me parece que hay tres características. Primero, aparecen como una especie de reacción a reformas políticas orientadas al reconocimiento de derechos de la comunidad LGBTI+, al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y a la educación sexual, ¿no? En segundo lugar, y esto es muy, muy interesante, parten de la idea de que detrás de estas demandas, de las demandas de los grupos LGBT, de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos y de la exigencia de educación sexual pública, se encontraría una especie de organización global que intentaría imponer una visión del mundo particular, propia de una minoría a las mayorías, ¿no? Esta es una segunda característica que comparten todos estos movimientos. Y tercera, esgrimen una crítica a lo que ellos denominan, y esto es muy curioso, la noción de género, pero que también es considerada como una noción ideológica, ¿no? Y utilizan el término ideología de género, que desde su perspectiva es la fuente inicial de una especie de corrupción moral que llevaría a la exigencia de estos derechos que, como vamos a ver en un momento, son considerados por ellos como falsos derechos. Bueno, particularmente esta noción de ideología de género, tal como ha sido utilizada en los últimos años en la esfera pública, tiene una historia particular. Surgió de hecho como reacción propia del Vaticano a las conferencias del Cairo y de Beijing, organizadas por Naciones Unidas en 1994 y 1995 respectivamente, donde los países miembros pusieron en el centro del debate por primera vez los derechos reproductivos y de salud, la igualdad de género y el papel de las mujeres en la sociedad. Bueno, estas conferencias fueron interpretadas por los sectores, digamos, más conservadores del Vaticano como una especie de coalición de las instituciones internacionales que habían sido alcanzadas o tocadas por esto que llamaban una ideología alarmante, ¿no?
La peculiaridad de que se comenzara a debatir esto en Naciones Unidas implicaba que ya no era solo, digamos, un conjunto de movilizaciones particulares, sino que esta ideología perniciosa había logrado permear hasta los altos mandos de los estados. Y entonces esto, desde la perspectiva de estos sectores, implicaba el triunfo de una ideología que resultaba alarmante para la sociedad desde finales de la década de los 90. Se trataba, en el fondo, de una ideología que negaba la naturaleza de los sexos, esta es una primera idea de fuerza, y, por ende, que ponía en riesgo el orden social y auguraba la autodestrucción de la humanidad. Estas son palabras que se utilizan, por ejemplo, en el Lexicón, que es uno de los textos que surgió en 2004, producto de esta especie de reacción frente a lo que ellos llaman ideología de género. En 2003, de hecho, el Pontificio Consejo para la Familia publicó este texto, se puede localizar, es muy interesante. El lexicon que tiene como subtítulo términos ambiguos y discutidos sobre familia, vida y cuestiones éticas. Y en ese texto 70 especialistas escribieron artículos sobre temas de bioética y de sexualidad, ¿no? En ese texto, ustedes leen la introducción, el cardenal Alberto López Trujillo, entonces era presidente del Consejo Pontificio para la Familia, explica específicamente el objetivo de ese texto, que es enfrentar esta especie de nueva ideología que niega la naturaleza de los sexos y supuestamente pone en riesgo el orden social, ¿no? Y señala, les digo, que la motivación del texto es, y cito, ofrecer información adecuada sobre algunos términos ambiguos cuya deformación lleva a los jóvenes y adolescentes a librarse de la familia, de la educación y de la autoridad. Y agrega en particular este cardenal que las consecuencias catastróficas del uso ideológico del concepto gender, porque de nuevo hay que colocarnos en los años 90, donde particularmente en los Estados Unidos empieza a cobrar importancia la teoría de género, es la década donde surge El género en disputa, por ejemplo, de Judith Butler. Bueno, dice, la utilización de este concepto de gender, tal y como es tratado como fue tratado en la conferencia de Beijing o en las conferencias sobre la mujer de Beijing, perdón, implica una especie de perversión y habría que defender el regreso a su sentido tradicional, ¿no? Entonces, lo que está en disputa aquí es la interpretación del concepto de género, que desde la perspectiva de estos sectores, en la década de los 90, los movimientos feministas y la teoría de género habrían pervertido, desanclándolo de su base natural. Entonces, hay tres características que en este libro, en el lexicón, van a retomarse de esta especie de noción de ideología de género. La primera, les digo, es una noción promovida desde la década de los 90 por la Iglesia Católica, pero que, y esto es muy importante, a partir del año 2000, ha sido reapropiada por diferentes grupos a partir de una especie de coalición de discursos en el que no solo los grupos de la Iglesia Católica se han apropiado de esta noción de ideología de género, ¿no? Entonces, ha sido una noción estratégica que ha permitido aglutinar ciertos discursos que hasta entonces, digamos, corrían de manera paralela. Una segunda característica es que esta especie de rechazo a la interpretación que había desarrollado los movimientos feministas de la teoría de género va a ser criticada, van a considerar que es una categoría analítica inválida y la van a tratar de colocar en el plano de la ideología. Esto es muy, muy interesante porque hay una relectura de Gramsci por parte de estos autores. Si ustedes ven, por ejemplo, a los autores que han traducido esta concepción en un lenguaje secular en América Latina, específicamente Agustín Laje o Nicolás Márquez, utilizan a Gramsci y señalan que, digamos, estos grupos feministas y estos grupos que ellos aglutinan en la izquierda, serían grupos que habrían ganado la batalla cultural, la batalla por la hegemonía y que habrían impuesto esta idea de género. Bueno, desde su perspectiva, la idea que se impone es una idea ideológica y que habría que confrontar, esto resulta interesante, con las bases de la ciencia y el conocimiento científico.
Entonces, esto es un movimiento estratégico interesante en el discurso porque frente a lo que frecuentemente se le criticaba a los sectores más conservadores, que eran sectores que se oponían a los avances de la ciencia y a los avances del conocimiento, la estrategia consiste digamos, invertir la crítica. Se plantean ellos como defensores de un orden natural basado en el desarrollo de la biología y la antropología, y a los sectores y a los movimientos sociales igualitarios como defensores de una visión ideológica sin asideros científicos. Y un tercer elemento implica, que esto es muy importante para nosotros, una apropiación del lenguaje político de la resistencia contra la corrección política. Estos grupos se presentan ellos como grupos contestatarios que se oponen al sentido común mayoritario. Un sentido común que además estaría motivado por fuerzas oscuras, lo que ellos llaman en algunos casos el lobby gay, por ejemplo, por fuerzas oscuras impulsadas supuestamente por Naciones Unidas, que intentarían imponer una visión minoritaria. Y esto es muy atractivo porque estos sectores conservadores se presentan como los sectores de la disidencia, ¿no? Esto es muy, muy relevante. Hay una última característica que quisiera colocar desde ahora, aunque me voy a detener en ella después, y es que cada vez más, digamos, frecuentemente, a la vez de que se apropian de un lenguaje político de la resistencia, se han apropiado de una interpretación del lenguaje de los derechos. Y esto también va a ser muy, muy relevante. Bueno, ¿qué ha ocurrido en México? Voy un poco cerrando. Bueno, en México se han manifestado desde nuestra perspectiva tres momentos estelares de las movilizaciones de grupos que podríamos llamar, siguiendo esta nomenclatura, grupos antigénero, ¿no? Uno entre 2007 y 2009, en oposición a la ILE, que acaba de cumplir 15 años, interrupción legal del embarazo, y el matrimonio igualitario en lo que entonces era el Distrito Federal, particularmente el llamado Frente Nacional por la Familia. Dos, en 2016, y ustedes seguramente lo recordarán, contra la propuesta del Ejecutivo Federal de Enrique Peña Nieto para permitir el matrimonio igualitario, el matrimonio de personas del mismo sexo en todo el país. Hay una repunte de estos grupos y estos discursos. Y más recientemente, de 2018 a 2021, en oposición a la despenalización del aborto en los estados, a las propuestas de educación sexual y la recuperación de este concepto de PIN parental tomado de Vox en España, y a las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el aborto y la llamada objeción de conciencia. En todos estos casos ha habido manifestaciones más o menos nutridas y un intento de colocar el discurso en el espacio público, ya sea en los medios tradicionales, pero sobre todo en medios digitales. Y yo recientemente lo que hemos estado haciendo es revisar sobre todo plataformas como YouTube, donde han proliferado estos grupos que tienen, digamos, permean bastante sobre todo en jóvenes. Esto resulta interesante. A diferencia de lo que uno pudiera pensar, estos grupos conservadores cercanos, por ejemplo, al Frente Nacional por la Familia, parecerían estar más vinculados con sectores tradicionales, religiosos y de mayor edad, pero la particularidad de los discursos que utilizan la noción de ideología de género es que también tienen un sector amplio en la juventud que parece retomar esta matriz discursiva, por llamarla de un modo. Ahora, en el caso mexicano, y eso es lo que nos lleva a hablar desde nuestra perspectiva, no tanto de discursos antigénero, sino de discursos antiderechos, va a ocurrir algo específico, ¿no? En el caso mexicano, ciertamente, al igual que en Europa, ha habido un avance importante de estos grupos, pero también de grupos evangélicos que entran en complejas alianzas con sectores de la Iglesia Católica, ¿no? Y esto implica que el análisis tendría que ser particular respecto de estas alianzas. El caso particular en México es muy conocido, el Partido Encuentro Social, ¿no? De igual forma, hay una compleja relación entre grupos que se oponen a los derechos sexuales y reproductivos y sectores políticos autoproclamados de izquierda, ¿no? Esto ocurre en Venezuela, esto ocurre en Ecuador y esto ocurre también en México, ¿no? En el caso mexicano, por ejemplo, la existencia de sectores religiosos que hacen lobbying en las cámaras, por ejemplo,
se enmarca en una tradición generalizada de separación entre la Iglesia y el Estado. Es una peculiaridad del caso mexicano y hay una especie de vínculo también con el caso francés. Y esto implica que, aunque en el ámbito privado no sea así, por lo menos en el ámbito público, la retórica dominante es una retórica republicana de los derechos, lo que dificulta la victoria cultural hegemónica de una retórica conservadora clásica, y que ha implicado que estos movimientos sofistiquen sus discursos para tratar de alinearlos a la retórica dominante en el caso específico de México. Y un último elemento es que este conjunto de grupos surgen en un contexto económico y político particular que tiene que ver con el ascenso del neoliberalismo, y esto está muy documentado, no es ideología, sino el aumento de las desigualdades desde los años 80. Lo que permite que estos discursos se engarcen con grupos que reivindican también demandas sociales, ¿no? Esto resulta también una peculiaridad muy relevante. Bueno, nosotros entonces hablamos de cómo la noción de ideología de género se enmarca, en el caso particular de México, puede ser que en otros también, con discursos que podemos llamar antiderechos. ¿Por qué? Son discursos que no se oponen tanto a los valores o a las ideas en sí mismo, no se oponen tanto al género, a la igualdad entre hombres y mujeres, a la diversidad sexual, sino la estrategia discursiva va a consistir eh, en lugar de oponerse a estas ideas generales, plantean su rechazo a ciertas normas que otorgan protecciones y prerrogativas a ciertos grupos que están justificadas en el marco y el paradigma de los del lenguaje del derecho. Entonces, ninguno de estos movimientos, y esto quizás resulta muy importante porque en ambientes, digamos, más progresistas se suelen descalificar señalando que son grupos antigualitarios, que son grupos homófobos, que son grupos sexistas y misóginos, y probablemente en el fondo lo sean o no, eso no lo podemos saber, pero su retórica no es esa. Su retórica es un poco más sofisticada. Y en su retórica se oponen específicamente a este conjunto de prerrogativas que están defendidas en el lenguaje de los derechos humanos y que para ellas son consideradas como falsos derechos. En ese sentido, seleccionan un conjunto particular de reivindicaciones enunciadas en el lenguaje de los derechos para definirlas como falsos derechos. No se trata entonces tanto de criticar la igualdad entre hombres y mujeres, no se trata tanto de criticar la justicia social, no se trata de estar en contra de la lucha antidiscriminatoria, no se trata de estar en contra de la diversidad sexual. De hecho, estos discursos se enuncian como defensores incluso de la pluralidad y la tolerancia, pero a lo que se oponen es a este conjunto de prerrogativas que son derechos inventados. Esta es la noción que vamos a ver cómo aparece. Luego, son discursos que frecuentemente apelan a los derechos humanos y reconstruyen desde esta perspectiva su alcance y su legitimidad. El derecho, siguiendo a Gayle, se vuelve un concepto en disputa, ¿no? El paradigma de los derechos humanos, que más o menos habría tenido, digamos, una aceptación mayoritaria a nivel internacional hasta principios del siglo XXI, comienza a ponerse en disputa. Y entonces vamos a ver cómo en las enunciaciones y en las expresiones de estos discursos cada vez más se presentan como defensores de los derechos humanos. Y lo que reivindican es que estas medidas particulares no son derechos humanos, son falsos derechos que de hecho traicionan el espíritu originario de los derechos humanos. Y finalmente, esto es muy importante, son discursos que ponen la carga de la prueba sobre los movimientos sociales y las reivindicaciones igualitarias, porque consideran que estas son las que imponen su ideología en el espacio público. Aquí también hay una inversión, si se dan cuenta, de la estrategia, digamos, que típicamente se utilizó por parte de los defensores del principio de laicidad frente a los grupos conservadores. Eran estos grupos los que intentaban imponer su visión moral particular sobre el interés público. Bueno, la inversión discursiva que hacen estos grupos es que señalan que son los movimientos sociales, los defensores del matrimonio igualitario, de la interrupción legal del embarazo, los defensores de la educación sexual pública, los que están intentando imponer su visión ideológica particular sobre el interés público. Entonces,
podríamos enunciar sus estrategias discursivas en 4. Primero hay una reivindicación del lenguaje de los derechos humanos, después hay una denuncia de medidas políticas particulares entendidas como falsos derechos, a los que ellos opondrían los verdaderos derechos, y finalmente habría una renovación de una especie de comprensión del orden natural en términos ya no teológicos, sino en términos biológicos y antropológicos. Lo que les decía hace un momento, hay una reivindicación del lenguaje de la ciencia y del lenguaje de la antropología, al que oponen el lenguaje ideológico de lo que ellos llaman la ideología de género, que estaría basada en estos estudios de género surgidos sobre todo en el marco de los movimientos feministas. Finalmente, hay una inversión, de nuevo, del modelo de crítica de la laicidad, ¿no? Son estos movimientos los que intentan imponer supuestamente su ideología en el espacio público. Ahora, estos discursos que tienen esta estrategia particular se oponen a múltiples, digamos, reivindicaciones y prerrogativas enunciadas en el lenguaje de los derechos en el debate público contemporáneo. Desde luego a los derechos sexuales y reproductivos, pero también al matrimonio igualitario. También se oponen al derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir educación sexual, a las medidas de acción afirmativa y ajuste planteadas en el marco del derecho a la no discriminación. Por ejemplo, estos discursos también engarzan con una crítica a las medidas de acción afirmativa en términos de paridad legislativa, pero también de medidas hacia grupos particulares como los grupos indígenas. También son discursos que se oponen a los derechos culturales de los pueblos indígenas, en algunos casos, a políticas sociales justificadas en el marco de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y en algunos extremos a los derechos laborales. Entonces nos interesa mostrar cómo, a partir de la noción de ideología de género, construyen narrativas que ya no solo se oponen a lo que ellos llaman género, sino un conjunto, una amplia gama de discursos. Y simplemente para culminar, digamos, mostrando que esto no solo son sugerencias teóricas o invenciones nuestras, hemos nosotros dado seguimiento a los discursos de 3 grupos: el Frente Nacional por la Familia, que es un grupo católico; al Partido Encuentro Social, que es un grupo evangélico; y a lo que podríamos llamar la nueva derecha, que es un grupo, digamos, que se autoasume como secular o laico. Y en estos casos se puede ver en esta tabla, no la voy a leer toda, cómo han reformulado los discursos. Por ejemplo, el Frente Nacional por la Familia, que es el que está hasta la derecha, habla no tanto de que se oponen a la interrupción, al derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, sino que están a favor del derecho a la vida, a la familia y a la libertad, como un derecho inalienable en los términos de los derechos humanos, y lo oponen al falso derecho al aborto. Desde la perspectiva del Partido de Encuentro Social, reivindican el derecho de nuevo a la vida, que consideran un milagro. Aquí todavía hay una retórica, digamos, teológica, desde su nacimiento hasta el momento natural de su muerte no inducida, digamos, que se oponen a cualquier tipo de medida de interrupción de la vida, y hablan, esto es muy interesante, de constitucionalizar la vida, ¿no? En algunos comerciales pueden escuchar esta frase: mejor adoptar que abortar, ¿no? Y el movimiento neoconservadores seculares tiene una retórica todavía más compleja, porque también hablan de defensa del derecho a la vida y consideran al aborto como un negocio internacional que ha sido impuesto por la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, esto lo pueden ver en libros y en los videos de estos grupos. Respecto al matrimonio igualitario, el Frente Nacional por la Familia habla de que es la unión entre un hombre y una mujer, apela a la complementariedad. Esta noción de complementariedad, de hecho, proviene de una interpretación del Vaticano, particularmente de Juan Pablo II, en lo que se llamó una especie de feminismo católico que él intentó impulsar y que oponía al feminismo incorrecto, y señala la idea de que hombre y mujer son complementarios, pero asumiendo que la mujer tiene ciertos roles establecidos, ¿no? Bueno, esta idea de la complementariedad, que proviene de esta visión de Juan Pablo II, señalan entonces los miembros del Frente Nacional por la Familia
que el matrimonio igualitario se opone a la complementariedad natural de los sexos, y hablan de que es necesario respetar los derechos humanos, pero no inventar nuevos derechos humanos. Estas son frases que emitieron estos actores en diferentes espacios, ¿no? El Partido de Encuentro Social, por ejemplo, se opone a la adopción por personas del mismo sexo y habla, es una frase muy particular, dice: madre solo hay una, padre solo hay uno. El derecho a la adopción es el derecho de niñas y niños y no de los padres. De nuevo, vean cómo modifican la retórica. Ellos reivindican el derecho de las niñas y los niños frente al falso derecho de quienes pretenden adoptar, de las parejas que pretenden adoptar a niños. Y finalmente, termino con esto ya, los grupos conservadores de derecha secular reconocen a la comunidad lésbico, a la comunidad homosexual, así la denominan ellos, lésbico homosexual, así es una categorización que ellos hacen, pero se oponen a lo que ellos llaman la presión del lobby gay, que terminaría tergiversando las luchas de los años 70 mediante la invención de reivindicaciones absurdas y nuevos derechos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué me interesa considerar aquí? Si se dan cuenta, hay varios elementos importantes. Primero, el ascenso del concepto de ideología de género va a empezar a permear ya la retórica en México. El Frente Nacional por la Familia en 2007-2008 no utilizaba el concepto de ideología de género, pero cada vez ustedes van a ver cómo frecuentemente se comienza a utilizar más por estos autores. Recientemente el PES sacó unos spots donde aparece el hijo de Lupita D'Alessio diciendo que se oponen a la ideología de género, ¿no? Y estos grupos neoconservadores seculares utilizan ya claramente el concepto de ideología de género. En entrevistas frecuentes, el Frente Nacional por la Familia también se opone directamente a la ideología de género. Entonces, esta noción ha comenzado a cobrar importancia en los debates particulares. Después, hay una apropiación del punto de vista de los derechos y de la ciencia. Esto es una frase que se escucha en una manifestación frente a la Suprema Corte de Justicia ante el tema de la objeción de conciencia. Un dirigente del Frente Nacional por la Familia dice lo siguiente: la propuesta de la Suprema Corte de Justicia no proviene de la ciencia, la academia, el derecho objetivo o la legislación internacional, sino que su fuente es exclusivamente la ideología de género, que viola la soberanía de los estados y la autonomía de los congresos. Esto es súper interesante, ¿no? Miren como los efectos que se le atribuyen a la ideología de género. Y finalmente hay una sofisticación progresiva de este tipo de discursos antiderechos que hace que su confrontación en el espacio público sea muy, muy difícil, ¿no? Los grupos conservadores ya no son grupos que explícitamente se oponen a la igualdad, que se oponen al paradigma de los derechos humanos, sino que hacen una interpretación sumamente sofisticada de esta, que implica que en los debates resulta muy, muy difícil contrarrestarlos. Y bueno, finalmente, a la pregunta, ¿debemos prohibir estos derechos? Pues la respuesta es no, por dos razones. Por razones teóricas, ¿no? Desde mi perspectiva, se debe buscar la más amplia defensa de la libertad de expresión, solo en los casos de que haya una afectación clara a los derechos de terceros. Y les digo que estamos aquí en un terreno ambiguo, pero también por una razón estratégica, porque la censura, la prohibición, la erradicación e incluso la denuncia decidida de estos derechos, de estos discursos, perdón, ha sido utilizado en una retórica de victimismo en los que les permite a estos grupos denunciar una especie de censura orquestada por una fuerza estatal, ¿no? Y colocarse de nuevo en la posición de los transgresores que se oponen a esta especie de imposición por parte de grupos minoritarios, ¿no? Bueno, esto es lo que yo quería presentarles. Les digo, es un acercamiento inicial, pero me parece que es muy importante porque estos discursos comienzan a cobrar importancia en el espacio público y quienes defendemos el paradigma garantista y los derechos humanos debemos pensar muy bien cómo tratar de lidiar con estos discursos en el espacio público. Bueno, aquí dejaría mi intervención, Mario. Muchísimas gracias al doctor Ricardo Bernal por esta intervención tan interesante que yo creo que muestra distintas complejidades, ¿no? Él planteaba la relación, las tensiones entre la no discriminación y la libertad de expresión, pero también un tema que
a quienes estudiamos derechos humanos nos debe importar mucho, que es cómo defenderlos, no solamente en términos de su justiciabilidad y exigibilidad, sino cómo defenderlos frente a estos embates que son ideológicos, pero que también vienen acompañados de una reconfiguración teórica de las categorías que tradicionalmente con que hemos pensado la igualdad y la justicia. Creo que aquí el doctor Bernal ha mostrado con mucha claridad cómo a veces pensamos que solo las disputas por los derechos son disputas de poderes fácticos, también son disputas conceptuales y disputas teóricas que han ido ganando un espacio no solamente en la arena pública, sino también incluso en las universidades y en quienes toman decisiones, como decía, muy adecuadamente. Y es preocupante cómo, yo lo he platicado con Ricardo muchas veces, cómo pues mis estudiantes, que a veces son estudiantes muy jóvenes de licenciatura, que son muy escépticos frente a toda esta historia social, de movimientos sociales que ha respaldado los derechos humanos, son muy permeables a toda esta fraseología que presenta los derechos como reivindicaciones ideológicas. Entonces, pues bueno, está puesta la mesa para discutir unos minutos con Ricardo. Aquí tenemos ya algunas preguntas, déjenme recuperar en primera instancia las preguntas del maestro Marcos David Silva, y si alguien tiene algunas otras preguntas, por favor escribirlas en el chat. Marcos nos plantea tres cosas. Primero, las expresiones verbales que comentaba como expresiones generales de odio siguiendo a la Suprema Corte no serían violencia política en el caso que se planteaba de género, evidentemente, y no solamente atentados contra la libertad de expresión. Si estas expresiones pudieran considerarse violencia política. La segunda cosa que nos pregunta Marcos es en relación con esta expresión de traidores a la patria. Dice Marcos que es una expresión que él considera discriminatoria porque busca imponer una visión única de los asuntos públicos. ¿No le parece que este sería un ejemplo preocupante que puede ser un caso del uso discriminatorio del lenguaje en el espacio público? Y finalmente, Marcos también nos plantea que frente a este señalamiento de la nueva derecha y de cómo presentabas, perdón, estos estudios de caso, dice Marcos que el Partido Encuentro Social, pues paradójicamente apoyó a un gobierno de izquierda. Entonces, pregunta algo que me parece muy pertinente y que creo que es algo que Ricardo ha pensado, no lo expuso, pero creo que lo ha pensado. ¿No sería conveniente, como apuntó hace décadas Bobbio, que la distinción entre izquierda y derecha hoy resulta insuficiente para explicar las complejidades de los asuntos públicos? Un tema que hemos discutido incluso. No sé si alguien más tiene preguntas, quizá un par más para devolver la palabra a Ricardo. Bueno, si nadie tiene, yo me quiero, yo quiero hacerte dos preguntas, Ricardo, son temas que me interesan muchísimo. Primero, preguntarte, ¿dónde ubicarías en esta tipología estos discursos que justifican las victimizaciones y revictimizaciones hacia quienes han visto violados sus derechos humanos? ¿No? En qué espectro o en qué tipología las ubicarías? Pienso, por ejemplo, en el caso de Devani, ¿no? En este feminicidio, como no solamente la opinión pública, sino los medios de comunicación empezaron a exponer ciertos datos sobre la vida privada de la chica, pues para tratar de decir, no es un feminicidio, es un caso de violencia que pues casi que ella se lo buscó. Y pienso también ahora con este caso que pasó en la Ciudad de México, esta persona en situación de calle que le aventó una piedra a esta persona que estaba ahí comiendo tacos, ¿no? Este niño que estaba comiendo tacos, como en redes sociales, cuando alguien insinuó que era un migrante centroamericano, de nuevo, el discurso de odio. Vean, ¿por qué no lo corremos? ¿Por qué México debe cerrar sus puertas a la migración? Esa sería una primera cosa que quisiera preguntar. Y lo segundo, ¿cómo, si pudieras decirnos algo, yo sé que es muy complejo, pero el uso de esta categoría, o más bien de este concepto de ideología de género, no solamente por el conservadurismo ideológico, sino por el conservadurismo económico, porque una parte importante de reivindicar cierta naturaleza de los sexos es pues cargar a las mujeres, devolver a las mujeres esta función de cuidado que
si bien se ha avanzado para tratar de reconocer el trabajo que se hace en casa, este uso de la ideología de género también viene acompañado por una especie de tendencia a achicar el estado social. Es decir, la ideología de género que protegería a las mujeres, por ejemplo, también a las personas de la diversidad sexual que han estado estigmatizadas como más proclives a enfermarse de VIH o contraer VIH, ¿no? Se apunta a un adelgazamiento del Estado. El Estado ya no tendría que proteger la conciliación de la vida laboral y la vida familiar, tampoco tendría que, por ejemplo, dar medicamentos a las personas de VIH, porque, bueno, serían resultados de conductas, ¿no? Más que de violaciones a derechos. Entonces, preguntarte esas dos cosas y si quieren podemos recuperar algunas más preguntas en el chat. Sí, a ver, muy rápido. Este tema que me parece muy, muy importante de cómo está vinculado este tipo de grupos con sectores que se autoproclaman de izquierda, me parece muy, muy importante y esto habla de cómo se ha reconfigurado el tablero político en los últimos años. De hecho, lo mencioné en la exposición. El Partido Encuentro Social, en el caso específico de México, es un grupo que moviliza este tipo de discursos antiderechos y que está vinculado con el partido gobernante autoproclamado de izquierda, pero no solo en México, sino en América Latina y cada vez más claramente, por ejemplo, en Europa, ¿no? Entonces, me parece que sigue teniendo vigencia la distinción entre izquierda y derecha en términos analíticos, pero que en los casos específicos hay, digamos, coaliciones discursivas que debemos analizar en su especificidad, ¿no? Y esto está vinculado también con el nivel de la propuesta teórica inicial y aproximativa que hacemos. Es un nivel, digamos, teórico, ¿no? Que nos permite clasificar estos discursos, pero como ustedes saben, en los hechos lo que podemos ver son diferentes combinaciones de estos discursos. Es decir, puede ser que estos grupos antiderechos en algunos casos sí emitan discursos de odios porque o discursos discriminatorios porque inciten a evitar que se garanticen ciertos derechos o porque incitan a la violencia. Pero lo que a mí me interesa mostrar es cómo no necesariamente es así. Y eso hace que resulte muy difícil suponer que de entrada debemos prohibir esos discursos, porque muchas veces se enuncian como discursos que promueven la igualdad y que utilizan una retórica que conscientemente impide o evita mostrarse como una retórica intolerante, antiigualitaria y violenta. Y de hecho, parte de su estrategia consiste en acusar a los sectores que se oponen de ello de intolerancia, de limitación de sus derechos y de censores, ¿no? Entonces me parece que muchas veces podemos caer en su propia estrategia discursiva si no entendemos muy bien cómo está formulado este tipo de discursos, aunque de nuevo puede haber casos específicos en los que se movilicen al interior de esta retórica antiderecho incitaciones claras al odio y a la discriminación, ¿no? Me parece que en el caso particular de Devani, ahí sí hablamos de discursos discriminatorios, también en el caso específico de los discursos hacia migrantes, ahí también hablamos de discursos de odio, y no porque yo esté necesariamente de acuerdo con esa confrontación que genera la idea de traidores a la patria, sino que desde mi perspectiva no es un discurso discriminatorio, sino es un discurso de descalificación, porque hay una línea muy, muy delgada entre la defensa del derecho a la no discriminación y impedir que haya una pluralidad en el debate público, aun cuando no estemos de acuerdo con las posiciones y los comentarios que se emiten ahí, ¿no? Entonces yo defendería eso. Yo sé que es polémico, pero es lo que yo defendería específicamente. Y de nuevo, me interesa mucho mostrar cómo esta tipología, digamos, tiene un nivel teórico que sirve un poco para acercarnos a analizar los casos empíricos, pero siempre en la realidad empírica vamos a encontrar diferentes combinaciones de este tipo de expresiones o de actos de habla, ¿no? Para ya decirlo en otros términos. Muchas No sé gracias. si contesté. Sí, creo que sí contestaste. Si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. Creo que hay algo en el chat, pero no he alcanzado a ver. A ver, permítanme. Marisol, muchas gracias. Dice, en mi estado, Baja California Sur, una compañera mencionó que hubo una recomendación de la comisión local donde se obligó a quitar carteles del Frente por la Familia Natural por ser homofóbicos.
Yo no la he revisado, pero me dejó pensando si no afectaba o hasta qué grado la libertad de expresión. Sí, habría que ver la resolución específicamente, ¿no? Pero, y los carteles, ¿no? Pero sí, les digo que ahí está ese, o sea, tenemos que tener un principio rector para tratar de evaluar esos casos y me parece que habría que analizarlos en su especificidad. Ricardo, yo abusando, quiero preguntarte otra cosa que me quedé pensando sobre el contexto, cómo el contexto haría haría más compleja esta tipología que nos has planteado, muy interesante. Pienso que lo que se puede decir en la academia es mucho, ¿no? La libre cátedra está amparada por la libertad de expresión, pero luego cuando estas ideas se cambian de escenario en el foro social, pues tienen distinta resonancia, ¿no? Entonces pensaba en el ámbito. Marisol, que es una estudiosa de la discapacidad, lo hemos platicado, en la academia ahora se ha criticado muchísimo al modelo social de la discapacidad, ¿no? Este modelo que conceptualiza la discapacidad como resultado de la interacción entre la deficiencia y el entorno, ¿no? Entonces, hay muchas críticas, me parece que muy válidas, ¿no? Sobre cómo este modelo pasa por alto la experiencia del cuerpo y la experiencia de la subjetividad, al volverlo todo social. No hay cosas que el entorno, que cambiando el entorno no se resuelven. Son ideas que están en la academia y que la academia puede discutir muy libremente, pero luego yo acabo de leer un libro de Francis Ryan que documenta cómo todas las políticas de austeridad en Gran Bretaña recuperaron estas ideas académicas de críticas al modelo social para reivindicar una naturaleza de la discapacidad, para reconocer quiénes son auténticamente personas con discapacidad y quiénes no lo son, para justificar políticas de austeridad que quitaron montones de apoyos a personas que aparentemente fueron descalificadas como personas con discapacidad. Y ahí están las discapacidades que no son visibles, las psicosociales, las intelectuales, las neurodiversidades, que en este discurso académico trasladado a lo social, pues sirvieron para revictimizar a personas con discapacidad. Preguntarte por el contexto. Sí, o sea, yo lo pondría como un elemento paralelo a una reivindicación que hay de la biología, ¿no? Por ejemplo, en casos específicos de temas de género, hay grupos muy sensatos, argumentos muy sensatos que señalan que no todo es cultural, que hay que retomar los avances de la psicología evolutiva, y hay que analizar la biología, y que en términos teóricos son muy sensatos, pero que son utilizados ya en este contexto político como elementos para tratar de contraponerse a los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos, de derechos de la comunidad LGBTI y digamos, de la educación sexual, ¿no? Y lo que yo creo es que existe una apropiación estratégica por parte de estos grupos de discursos académicos que también les brindan una cierta legitimidad. Y que en un debate, seguramente en YouTube han visto estos debates de estos grupos, ¿no? Y dicen Agustín Laje, que es el representante, digamos, más conocido, acaba con una feminista, ¿no? ¿Por qué? Porque utilizan un conjunto de falacias y de apelaciones a unos supuestos fundamentos teóricos y académicos que son muy difíciles de refutar si uno no tiene un panorama totalmente amplio, ¿no? Entonces creo que esta estrategia es muy problemática y que tiene que ver con este contexto, creo yo, y esto es lo que me parece relevante decir acerca de tu comentario, en el que me parece que se han dado cuenta estos grupos que resulta sumamente complejo mantener una retórica que haga referencia a principios de carácter teológico y que su legitimidad se encuentra cada vez más apegada al triunfo que ha tenido la narrativa del conocimiento y la ciencia, ¿no? Entonces, solo a partir de la ciencia, solo a partir del conocimiento, es que podemos tener una base para poder justificar nuestras posiciones. Y eso ha hecho que estos discursos que reducen prejuicios y estereotipos encuentren en ciertas interpretaciones particulares de la ciencia y de la academia los elementos que permiten justificar sus posiciones, aun cuando sean interpretaciones parciales. Pero cada vez más resulta difícil encontrar discursos que explícitamente
defiendan su posición reivindicando principios teológicos basados en la revelación o en los libros sagrados, etcétera, ¿no? Y esto es una transformación importante que debemos tomar en cuenta. Muy bien, Ricardo, pues muchísimas gracias. Si no hay otro comentario, otra pregunta, pues con esto cerraríamos nuestra sesión del día de hoy. Creo que no hay comentarios. Agradecemos muchísimo, muchísimo tu participación, Ricardo, y quiero compartir el reconocimiento para... Aquí está a la vista. El posgrado interinstitucional en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala otorga la presente constancia al doctor Ricardo Bernal Lugo por la impartición de la conferencia magistral, una revisión crítica de la noción de ideología de género en los discursos antiderechos en el México contemporáneo, celebrada el día de hoy, 4 de mayo de 2022, por la cultura y la justicia social, Universidad Autónoma de Tlaxcala. Muchísimas gracias, querido Ricardo, por esta exposición tan completa, tan interesante. Y recordarles a las y los colegas que en unos días esta conferencia estará disponible en el portal de YouTube del posgrado para que quienes quieran volver a verla o difundirla lo puedan hacer. Y pues es nuestra última conferencia de este semestre de primavera 2022. Les anunciaremos muy pronto nuestros ciclos de conferencias para el siguiente semestre de otoño. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias a la maestra Fernanda por el apoyo logístico y muchísimas gracias a las y los asistentes. De verdad que es un gusto compartir ideas y saber de su interés por estos temas que manejamos en el posgrado. Muchísimas gracias y pues con esto concluiríamos la sesión del día de hoy. Muchas gracias a ti, Mario, y a todas y todos por su paciencia. Hasta luego. Hasta pronto, que estén muy bien. Muchas gracias.